Bueno, pues ya estamos de vuelta y estamos hablando acerca de lo que son los retenedores después de un tratamiento de ortodoncia. Y es muy importante también saber en qué momentos están indicados los retenedores fijos, en qué momento están indicados los retenedores removibles. Y resulta que los retenedores fijos están indicados para personas, obviamente, que tengan un buen control de su placa, es decir, una buena higiene, un correcto cepillado, pero principalmente en pacientes en donde también desconfiamos un poquito. Nosotros como ortodoncistas vamos conociendo a nuestros pacientes y sabemos aquellos pacientes que no van a usar sus retenedores removibles. ¿Por qué? Porque les va a dar flojera, porque no son muy disciplinados, a veces les da vergüenza, no sé. Yo he encontrado en mi experiencia particular que a veces, no sé, depende también de cuáles son las expectativas que tenga el paciente. Y entonces, algunos pacientes donde creemos que no van a usar estos retenedores, pues entonces les colocamos el retenedor fijo. Sin embargo, estos retenedores fijos están sobre todo indicados en aquellos casos donde principalmente hubo separaciones entre los dientes o hubo ya un retratamiento. El paciente ya va por segunda o tercera ocasión a un tratamiento de ortodoncia y entonces nosotros nos queremos asegurar de que no se vuelvan a enchuecar los dientes, como decimos en casa. ¿Qué sucede? Que el periodo de retención es de 1 año, las 24 horas, y solamente se quitan los retenedores para comer y se guardan en una de estas cajas para no meterlos en servilletas. Y estas cajas sirven para guardarlos, resguardarlos y se llaman porta-retenedores. Aquí mismo los pueden incluso, a veces cuando son profundos, los pueden lavar, sumergir y meter en una solución que ahorita les voy a explicar cómo se deben de lavar los retenedores. Pero estas cajas las deben de ustedes llevar o tener al menos 2, una en su casa, en el baño o en el tocador, o en la mesa al otro lado de donde ustedes duermen, y otra pues a lo mejor llevarlo a la escuela o al trabajo para que al momento en que ustedes vayan a ingerir algún alimento lo puedan introducir en estos portarretenedores y no vayan a extraviarlos o a perderlos, porque luego resulta que la mayoría de los pacientes al momento en que vamos a comer algún comercio informal, no sé, algún puesto de tacos o algún restaurante, de repente pues nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos y si los dejamos en la servilleta, lo último que nos acordamos es en recoger nuestros retenedores y es así como se pierden la mayoría de ellos. Otro cuidado que se debe de tener es, sobre todo con los retenedores de tipo transparente, como estos, es el no dejarlos cerca de fuentes de calor, como de la estufa, en el tablero del coche, expuestos al sol, o también, bueno, pues al momento de que nosotros los lavamos, que no sea con agua muy caliente, porque estos son termoplásticos, es decir, que se van a cambiar de forma con el calor. Entonces hay que cuidar muy bien los retenedores y también hay que lavarlos de forma continua. Entonces, pues bueno, vamos a ver algunas imágenes donde tenemos algunos pacientes y aquí ejemplificamos. Este paciente que vemos aquí es un paciente de nuestra consulta en la clínica y bueno, cuando llegó ya le habían hecho un tratamiento de ortodoncia donde él estaba molesto porque se le habían separado los dientes. Sobre todo, bueno, pues estamos viendo la separación entre los dientes centrales superiores y al finalizar el tratamiento, que fue un tratamiento rápido donde obviamente nada más el tratamiento estuvo encaminado a cerrar este espacio, a juntar todos los dientes, el objetivo principal ahora es el mantener los dientes unidos y para asegurarnos se le colocó un retenedor exclusivamente en la parte superior, un retenedor fijo que déjenme asegurarles que es muy complicado a veces en la parte de arriba colocar retenedores fijos porque al momento en que mordemos los dientes de abajo, los incisivos, están incidiendo o están muy en contacto con los dientes superiores por la parte interna y entonces lo pisa, lo impide que los dientes de abajo calcen o ocluyan, como nosotros le llamamos, y es por eso que la orientación del retenedor, sobre todo en la parte superior, se ve complicada y a veces lo tenemos que colocar más hacia la parte palatina o más hacia adentro, cerca de la encía.
Esto, pues obviamente también complica un poquito la higiene y se debe de pensar en muchos factores antes de elegir el retenedor. Entonces, pues yo acostumbro platicar con mis pacientes para ver cuáles son las expectativas y luego encima de eso, pues llegamos a un acuerdo, incluso hasta el color del retenedor que vamos a utilizar. ¿Para qué? Pues para que el paciente se sienta satisfecho y lo use con mayor gusto y placer, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver otras imágenes también, donde miren, por ejemplo, este paciente también tenía los dientes con muchas separaciones, no nada más tenía un hueco porque había tenido un accidente y entonces había perdido el incisivo central superior, uno de los incisivos centrales, el del lado izquierdo del paciente, que viene siendo el derecho en la pantalla. Sin embargo, bueno, como no se colocó algún mantenedor de espacio, todos los demás dientes aprovecharon y empezaron a aprovecharse, a dispersarse, y todos los dientes se separaron. Entonces se generaron muchos espacios entre los dientes, de tal manera que el espacio que correspondía para la colocación del incisivo central de una prótesis, para sustituir de una forma correcta, pues ya estaba alterado ese espacio, ya no se podía colocar ahí ni un implante, ni se podía colocar un puente, porque el espacio estaba muy disminuido y iba a quedar un diente ancho y un diente muy angosto. Entonces el tratamiento estuvo encaminado en cerrar todos los espacios de los dientes superiores y además no solamente en cerrar los espacios, sino más bien en abrir el espacio que corresponde al incisivo central, que se perdió ese espacio, se hizo disperso, y al final se optó por la colocación de un retenedor removible al cual se le incluyó el diente faltante para que el paciente, obviamente, al momento de sonreír no se viera con esa ventana, como le llaman, ¿no? A veces los pacientes llegan al consultorio y dicen, ay, doctor, ¿me va a dejar un portillo? Pues no es tanto un portillo, ¿verdad? Nosotros le llamamos un espacio y no le vamos a dejar un espacio. ¿Por qué? Porque eso va a influir en la seguridad. Este paciente es un paciente de 13 años de edad cuando concluyó el tratamiento de ortodoncia y de ninguna manera está indicado colocar implantes para sustituir dientes a esta edad. Por lo tanto, el objetivo principal era esperar un tiempo y mientras tanto que el paciente siga usando su retenedor. Puede también colocarse un puente fijo donde se desgastan el incisivo central y el lateral que están a los costados o a los lados de este espacio, y así sustituir el diente faltante. Sin embargo, también a los 13 años todavía no se requiere la madurez suficiente para colocar un puente fijo de 3 unidades de porcelana. Se supone que debe de ser un poco, a lo mejor 14 o 15 años de edad, para que tenga la madurez suficiente para poder desgastar los dientes. Y bueno, pues vamos a pasar a otra parte muy importante de lo que es los retenedores, y se refiere, por ejemplo, a la higiene. El cepillado que se debe de hacer es principalmente con un cepillo pues suave, blando, exclusivo y específicamente para los retenedores. Si se puede conseguir un cepillo para niño o bebé, mejor. Evitar utilizar pastas dentales o cremas dentales, si ustedes le llaman así. ¿Por qué? Porque las cremas o pastas dentales son hasta cierto punto abrasivas. Entonces se prefiere el uso de jabón neutro, que no tenga color, que no tenga olor, porque al final de cuentas, si después de lavarlos, se los va uno a llevar a la boca y entonces pues no deben de tener ese olor, a menos de que sea a menta o a menos de que sea agradable, a hierbabuena. Pero los jabones neutros obviamente no tienen ni olor ni color y mucho menos sabor. Entonces se cepilla tanto la parte externa con este cepillo, con el jabón neutro, y después de que se cepillan, pues se enjuagan muy bien y se llevan a la boca. El cepillo para bebé es importante porque alcanza a entrar en todas las superficies, ¿verdad? Para que no queden recovecos. Y este retenedor, que es a mí el que más me preocupa en mi consulta, para que no cambie de color, pues sí debe de ser lavado de tal manera de que no queden raspones, tallados, que no quede, si uno se los entrega transparente, para que no se hagan blancos, porque a veces cuando no los cepillan bien, se les van quedando así restos alimenticios, que nosotros le llamamos placa, y esa placa dentobacteriana que se queda ahí, tiene bacterias, y entonces lo debe uno de limpiar muy bien, muy bien. Se aconsejan, incluso existen este tipo de pastillas que son efervescentes,
Y estas pastillas efervescentes, pues por lo menos usarlas 2 veces a la semana. No nada más sirven para los retenedores. Si sus papás, sus abuelitos usan placas o algún tipo de prótesis, pues bueno, las introduce uno en agua y después de que las introduce uno en agua, en determinado momento los sumerge y los deja ahí 2, 3 minutos y luego se enjuagan. Dejan un aliento un poco fresco, algunos son de menta o de hierbabuena y en especial son indicados. Si lo pueden hacer todos los días, estaría perfecto para que les duren más sus retenedores. Y recuerden, es muy importante para que todos tengamos y mantengamos nuestros dientes en una correcta posición, utilizar 1 año después de que nos remueven la aparatología fija de ortodoncia, este tipo de retenedores, y después de usarlos 1 año de día y de noche y solo quitárnoslos para comer, usarlos el resto de nuestra vida para dormir. Es decir, como si fueran la pijama de nuestros dientes, nosotros los vamos a usar para dormir. Asistir a nuestros controles o visitas de regulares donde se nos pueden ajustar. A lo mejor si este tipo de retenedores que tiene alambre lo sienten un poquito flojitos, se pueden ajustar. Estos no, tienen un uso determinado y un vencimiento, como los lentes de contacto. Los retenedores transparentes, después de a lo mejor de 200 o 300 puestas, ya no son útiles porque se van desgastando y hay que cambiarlas. Entonces recuerden mantenerlos y bueno, nosotros nos vemos aquí en una emisión más de su programa Odontología para Todos. Hasta la próxima.